Regresamos a argumentos. Como les comentaba, el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional ha publicado esa lista y hay muchísimos nombres en ella para el cargo del Defensor del Pueblo. Hoy nos acompaña uno de esa lista, que es Enrique Ochoa Antich, pero veíamos que allí hay otros nombres, como por ejemplo el profesor Calatrava, que fue director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, pero también figura en la lista el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, que también ha estado sonando en algunos medios, ¿no?, en las entrevistas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué irá a pasar? ¿Será quizá una continuidad en cuanto a la línea que ha venido manejando el gobierno sobre esos cargos? ¿O si dará pues un giro y incluir nombres como el del profesor Calatrava o como por ejemplo el de usted, Enrique Ochoa Antich? Yo tuve la oportunidad de decírselo a la propia presidenta Delcy Rodríguez en la reunión que ha sido pública, que tuvimos el grupo de Una Venezuela Democrática y también estaba Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Y yo le señalaba la importancia, por cierto que también estaba el propio Ernesto junto con mi queridísima Ana María San Juan. Les insistí mucho que era muy importante que en particular en el Poder Ciudadano, que hasta por su propio nombre indica que debe ser un poder muy autónomo del Poder Ejecutivo, es el Poder Ciudadano. Y en el caso de la Defensoría, además, yo siempre sostengo que es una institución del Estado, pero que más que ser una institución del Estado frente a los ciudadanos, es una institución de los ciudadanos en el Estado, ¿no? Es un poco la percepción que yo tengo. Pero les decía a ellos que era muy importante esa autonomía, porque quizás en el caso de la Fiscalía, a mí me parece el caso de la propuesta de Larry de Boe una propuesta positiva, y además a mí me parece que, por cierto, he escuchado opiniones positivas hacia él de muchas ONG de derechos humanos, pero además es sabido que a la hora de designar un fiscal en toda democracia liberal, incluso de los países desarrollados, el Poder Ejecutivo tiene una palabra preponderante. En Estados Unidos lo designa el presidente. Kennedy llegó a tener allí a su hermano, Bob Kennedy. Revisé un día debatiendo el tema en un chat y rápidamente me metí en inteligencia artificial y bueno, en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, aquí en Colombia, los designa el presidente de la República, a veces con una confirmación o no de los parlamentos. Pero es natural porque el fiscal es el titular del Ministerio Público, tiene atribuciones como la de abrir un antejuicio de mérito, etc. Sí. Es normal que el Poder Ejecutivo tenga esa preeminencia. Pero yo le decía a la presidenta y a Jorge Rodríguez, les decía que estas dos instituciones, la Contraloría y la Defensoría, tienen que encender las alarmas a tiempo sobre dos temas que son cruciales para una democracia y para la paz social que queremos construir en Venezuela, que son los temas de corrupción y los temas de violación a los derechos humanos. Si la Contraloría hubiese, se lo decía yo hoy a la gente de la Comisión en la Asamblea Nacional, si la Contraloría hubiese encendido las alarmas a tiempo, tal vez tendríamos 1, pero no 5 presidentes de PDVSA presos, porque habría encendido las alarmas a tiempo. Si la Defensoría del Pueblo hubiese encendido las alarmas a tiempo, no tendríamos 10.000 personas favorecidas por la ley de amnistía. O llegó a haber 900 o llegó a haber 1.000 presos políticos en este país. Entonces, eso me parece que es demasiado importante, que haya esa autonomía. Yo quisiera creer que en la cúpula de este proceso político de apertura que se está viviendo, en particular en la presidenta Delcy Rodríguez, en particular en Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que haya la percepción de que sería muy triste para el país, que el país lo percibiría como un golpe duro. Yo no voy a decir que esto es un desideratum, que aquí no jugamos el proceso de cambios en el país, que esto es fundamental. Pero estamos en la fase de estabilización y reconciliación nacional. Exactamente, y además se ha generado una expectativa. Un paso para la reinstitucionalización podría ser. Así es, exactamente, y además se generó una expectativa de que si el fiscal lo
conservaba el gobierno, vamos a decir, o así era el pacto de punto fijo, el partido de gobierno designaba el fiscal y el partido de oposición designaba el contralor. Se creó la expectativa de que si el fiscal estaba designado con cierta simpatía o con una preponderancia de la voz del Poder Ejecutivo, la Defensoría, que es una institución tan cercana y tan cara que debería ser tan cercana a los ciudadanos, la sociedad democrática tendría una palabra determinante. Entonces, no voy a decir yo que es que se va a frenar el proceso de cambio y que ya no va a seguir hacia adelante, no es un retroceso. Yo me siento incluso más bien hasta ya en este momento un vencedor desde la sociedad democrática, porque creo que la sociedad democrática reclamó que quien había sido fiscal, y un fiscal además muy desafiante contra la sociedad y muy punitivo, que esa imagen de una persona punitiva, como era el anterior fiscal, no debía ocupar la Defensoría. Y eso parece que se logró, porque entiendo que se inscribió y después se retiró de la lista. Eso creo que lo logró la sociedad presionando. Entonces, ojalá que el poder comprenda que tiene una oportunidad y que no pierda esta oportunidad de dar un testimonio de cambio democrático. Bueno, al regreso hablaremos sobre las propuestas que usted también tiene en el caso de ser Con gusto. defensor. ¿Cuáles serían las propuestas para el país? Tenemos que ir a una pausa. También hay preguntas a nuestra audiencia. Atención, @argumentoscb, @rosa_periodista. No se aparten, que ya regresamos.